Buenos días. Bueno, vamos a iniciar la primera mesa redonda del día de hoy. Mesa redonda que tiene un nombre muy largo, a ver si... que está relacionada con reutilización, legislación, planes de inversión y nuevas tecnologías. Bien, tenemos la suerte de contar con 4 actores cualificados de esta temática de la mesa redonda. Son 3 representantes de 3 empresas públicas y un representante de la Administración y que están en ámbitos geográficos claves para esta temática. En primer lugar, pues estamos en la casa de Rubén, que nos acoge y que, como hemos visto, pues quedan bastantes cosas por hacer en esta comunidad, pero parece que hay un gran interés político en abordarlas. Por otro lado, tenemos a Juan del canal Isabel II, que, como vimos ayer y vamos a ver hoy, están haciendo un gran impulso por la reutilización urbana. A la derecha del todo tenemos a Pedro Simón, que es el director técnico de SAMUR, de la comunidad española que mayor porcentaje de agua reutilizada respecto a residual está aplicando, pues próximo al 100%, contando directa e indirecta. Y después tenemos a Manuel Aldeguer, que es el director general del agua de la Comunidad Valenciana, que es la comunidad que más agua residual reutiliza cuantitativamente. Bueno, les voy a rogar a los 4 miembros que, dado que llevamos 1 hora de retraso, claramente constatable si miramos el programa y el reloj, pues nos ajustemos a nuestra hora que sí que tenemos para no aumentar ese retraso. Entonces, os pido que las intervenciones sean de 8 a 10 minutos como máximo y después pues daremos en los 15-20 minutos restantes, pues haremos el coloquio de lo que de lo que ya en el público pues los asistentes quieran plantear. Bueno, pues lo vamos a hacer en el orden que aparece en el programa. Entonces, presentas tú. Buenos días a todos. Iniciamos esta mesa con Rubén Sobrino. Inicialmente estaba planificado, según programa, que asistiera Alejandro Gil, gerente de infraestructuras de Castilla-La Mancha, pero él ha sido totalmente imposible venir y nos ha transmitido sus disculpas. En su lugar, será Rubén Sobrino, director técnico de Agua de Castilla-La Mancha, quien hable. Rubén es ingeniero de caminos, canales y puertos. Ha estado trabajando en la empresa Barahona Obras y Servicios y a partir del 2015 ocupa el puesto de director técnico de infraestructuras de aguas de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Rubén, y todos tuyos. ¿El qué, perdón? Ah, bueno, que está al lado. Sí, no sé cómo la voy a pasar, pero bueno. Por eso ves allí el atril. Voy allí mejor, vale. No hace falta. Allí. Bueno, lo primero, dar la bienvenida a todas y a todos a este congreso en Toledo. Para el Gobierno regional es un orgullo que este congreso se celebre aquí en Toledo y en Castilla-La Mancha, porque para nosotros es muy importante en todos los sentidos que este congreso de desalación y de reutilización se celebre para Castilla-La Mancha por muchos motivos, entre ellos el político, pero también técnico, porque Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha es una entidad joven que admira a entidades como el Canal, como SAMUR, como la SAR, en sus trabajos y en su avanzada tecnología, y que para nosotros estar aquí no solo disfrutamos del evento, sino también es un método de aprendizaje para esta entidad que ya os digo que es muy joven. Espero que el primer día de congreso, ayer, pudierais disfrutar también de la ciudad de Toledo, de sus vistas, de su cultura, de su gastronomía, de todo en general. Como os he dicho,
Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha es una entidad joven que le queda mucho por hacer, como ha dicho bien el moderador, y que está utilizando nuevos procedimientos, nuevas estructuras internas, nuevos pliegos ya adaptados a la nueva ley de contratos del sector público, y que dentro de esta entidad tenemos la gestión de 8 sistemas de abastecimiento en alta y la prestación del servicio de abastecimiento a casi 500 o casi 600.000 habitantes. Además, unido un poco a la desalación, aunque no tiene que ver mucho, pero bueno, sí tenemos varias potabilizadoras en las que tenemos ósmosis inversa y nanofiltración, pero bueno, que tienen alguna relación con la parte de desalación. Pero sobre todo me voy a centrar en la parte de reutilización, que es los casos o los pocos casos que tenemos y que queremos explicar aquí. Gestionamos 231 depuradoras repartidas por toda la región, que dan un servicio de depuración a 467.000 habitantes. También hay que decir que de estas 231, 77 son nuevas depuradoras puestas en servicio desde 2014. Bueno, nuestra legislación es lo que nos rige como entidad pública, tanto a la Agencia del Agua como Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, es la Ley 12/2002, reguladora del ciclo integral del agua. Y esta legislación, a pesar de nosotros ser una entidad muy joven, puede ser que esto sea lo más viejo de nuestra entidad, que es la ley, que tiene ya sus años, pero en aquellos años ya se contemplaba la reutilización en la ley. Asimismo, en las definiciones, la actividad de depuración comprende el tratamiento de aguas residuales urbanas y, en su caso, la conducción mediante colectores generales que sean necesarios para incorporar el influente a la estación de tratamiento, así como la evacuación del efluente depurado hasta el punto de vertido o almacenamiento para su reutilización. Por tanto, desde en aquellos instantes en el que, por cierto, el consejero que abanderó esa ley es el actual director gerente de esta entidad, y al cual me pidió que os disculpara por su no asistencia. Otra de las cuestiones de la legislación, bueno, las finalidades de la ley es conseguir los parámetros de calidad recomendados por la Unión Europea para las aguas depuradas y posibilitar sus más variados usos, fomentando su reutilización. Por tanto, ya os digo que para nosotros era importante desde hace mucho tiempo el tener la reutilización. Como podréis ver, se trata la reutilización como un procedimiento de la depuración, no como, vamos a llamarlo, no como el cierre del círculo, que sea abastecimiento, saneamiento, depuración y, por último, reutilización, sino que se trata como un tratamiento terciario dentro de la depuración. Bueno, igualmente, todas las obras que tengan que ver con la reutilización serán declaradas de interés regional. Igualmente, habla del contenido de la reutilización dentro de los planes directores de depuración de aguas residuales urbanas y de la misma manera, el régimen de las infraestructuras declaradas de interés regional. Tenemos una legislación y también tenemos una parte en la que aparece una tarifa, más que de agua reutilizada o agua regenerada, de tratamiento terciario, que aparece en la Ley de Presupuestos vigente de Castilla-La Mancha, y esto aparece en las medidas tributarias, en los tipos de gravamen, junto con los gravámenes de aducción y de depuración. En el punto 4 aparece que para el tratamiento terciario se fija un tipo de gravamen de 0,20 euros por metro cúbico. Se preguntarán por qué 0,20 euros metro cúbico para una ley de presupuestos que es un precio un tanto generalista. Ahora le explicaré por qué. Esta es la primera vez que se incluye vamos a llamarlo, este artículo en la ley de presupuestos. Y ya pasamos a ver algunos casos que tenemos en Castilla-La Mancha. No tenemos mucho. Nos gustaría tener tantos como tiene la Comunidad Valenciana o la región de Murcia, pero en este caso también hay una serie de condicionantes políticos, socioeconómicos, incluso geográficos, que al final, como bien dice, condicionan el hecho de la reutilización. Lagunas de Ruidera. Tenemos una reutilización de uso urbano y ambiental. Esta depuradora se encuentra en pleno parque de las Lagunas de Ruidera, es un parque natural que además tiene zonas de baño, con lo que conlleva el tema del vertido. Es una depuradora que se concibió con un vertido cero y por ello, y fue uno de los principales condicionantes, fue pues eso, que hubiera una reutilización de uso urbano,
aunque esta coincide con los parámetros que se exigen para el uso urbano coinciden con la autorización de vertido, que es a un filtro verde, ¿vale? Bueno, algunas fotos del tratamiento que existe, tratamiento terciario. Cuando digo 0,20 euros metro cúbico, me refiero a que el único tratamiento terciario que está en funcionamiento ahora mismo es el de las lagunas de Ruidera. Por lo tanto, según el estudio de costes que tenemos, ahora mismo está en ese precio. La depuradora de Tomelloso, una de las grandes depuradoras de Castilla-La Mancha. También permitidme que a veces hable como gran depuradora de Castilla-La Mancha cuando el contexto a nivel nacional para otra comunidad autónoma sería una depuradora pequeña. Pero yo creo que aquí es importante que cuando se habla de Castilla-La Mancha, los condicionantes que estoy comentando son muy importantes. Aquí igual se pensó en una reutilización para el uso agrario con la idea de aplicar en el punto 2.1 y 2.2 de la actual ley vigente, pero no está en funcionamiento. Y bueno, os pongo un poco las tecnologías que existen, no las nombro por ir más rápido. Bueno, alguna foto de la DAR de Tomelloso, donde se ve el tratamiento terciario, el tratamiento de coagulación-fleculación, cámara de mezcla rápida, mezcla lenta, los microtamices y atrás el edificio donde se encuentran los desinfección por ultravioleta y dosificación del hipoclorito. En esta imagen se puede ver que la reutilización que se hace, vamos a llamar que es aplicando el 2.3, es decir, no se utiliza el tratamiento terciario, pero sí que el agua que cumple los parámetros de la Confederación Hidrográfica del Guadiana se vierte al canal de Erosobriles y llega hasta una balsa de tratamiento que tiene una concesión de reutilización con la Confederación y que utilizan para el riego de los leñosos. Otros casos, igualmente, es decir, que simplemente cumplimos a la salida de las depuradoras y desde ahí se vierte a cauce, pero en cuestión de 100 metros, 500 metros, llegan a unas balsas donde los agricultores pues sí reutilizan estas aguas. Casos la DAR de Fuente Álamo, de Montalegre del Castillo, de Valdeganga y en trámite la DAR de Alpera, todas ellas en Albacete. La DAR de Valdepeñas es una reutilización con uso recreativo. Igual, se dimensionó un tratamiento terciario para la DAR de Valdepeñas, con los tratamientos que se ven a continuación. Ahí se puede ver una imagen del edificio del tratamiento terciario y los filtros de arena y al final un poco las dosificaciones de reactivos. ¿Y por qué no funciona? Pues muy sencillo. El campo de golf no está construido. Por tanto, de momento no podemos vender esa agua reutilizada. Reutilización de uso ambiental. Tiene que ver mucho con la autorización de vertido que nos plantea las confederaciones hidrográficas. Al fin y al cabo es la dosificación de hipoclorito sódico en cada una de las depuradoras, en Tarancón, en la depuradora industrial de Tarancón, de Arcas del Villar, de La Cebrón y de Fuente de Pedro Navarro. Y otros casos que están en estudio actualmente son la DAR del Casar, para uso urbano. La DAR del Casar se encuentra en una situación o en un emplazamiento un poco complicado, en el límite de un arroyo con la Comunidad de Madrid y eso nos está generando algunos tipos de inconvenientes con la autorización de vertido. Y una de las perspectivas para intentar reutilizar el agua, intentar minimizar ese vertido, es a través del uso urbano de una conducción que vuelva, tratamiento terciario y una conducción que vuelva hasta el municipio. La DAR de Ollagonzalo y la DAR de Sisante, que está a punto de inaugurarse. Otros casos en Castilla-La Mancha pues son la DAR de Layos, Argés y Covisa, de uso recreativo, es decir, un vertido a campo de golf, y la DAR de La Solana, que igualmente tiene un tratamiento terciario, bueno, aunque pertenece más bien a la SAT de la Serna, pero existe un tratamiento terciario para luego la reutilización en la agricultura. Y esta es la clave, yo creo, que por qué no existen más casos en Castilla-La Mancha. Y es una reflexión que es casi interna y que a lo mejor no puede ser extrapolable a otras comunidades autónomas. Como ya os he dicho, es una comunidad autónoma extensa, muy grande y bueno, existe una larga distancia entre las depuradoras y los núcleos urbanos. El hecho de devolver el agua
los núcleos urbanos, pues tiene unos costes de construcción de las impulsiones y de las conducciones bastante importantes, además del propio tratamiento terciario, que es bastante exigente. Inexistencia de redes separativas de abastecimiento, es decir, los pueblos de La Mancha tienen su red unitaria de agua potable y punto, no tienen nada más. Y luego, por otro lado, el precio del agua regenerada. Pongo concesionarios y que no os siente mal. Y además viene muy bien al hilo de lo que ha comentado Fernando Morcillo en la anterior exposición, que hubo un repunte del agua no registrada. Ese repunte de agua no registrada fue la maravillosa idea de algunos ayuntamientos de no cobrarle el agua, de que el concesionario no le cobrara el agua a los ayuntamientos. Y eso nos genera a nosotros también un problema con la reutilización, porque si la queremos llevar hacia baldeo de calles y la queremos reutilizar para el baldeo de calles y riego de parques y jardines, si el agua potable que principalmente se suministra de pozos subterráneos, más barata, vamos a llamarlo así, que el agua regenerada, y si es gratis para los ayuntamientos, por tanto es una forma de cohibirnos a la hora de vender esa agua regenerada. Y en los usos agrarios, que es prácticamente por donde va a ir el futuro de la reutilización en Castilla-La Mancha, tiene algún problema con la legislación. Y es que ahora mismo nuestra ley, la 12/2002, no podemos conveniar con sociedades agrarias de transformación, con comunidades regantes o comunidades de usuarios. Ese es el principal problema que tenemos en Castilla-La Mancha y que ahora estamos trabajando en una nueva ley que incluye muchas novedades, un poco para adaptarnos a lo que se está haciendo en el resto del país, pero una de ellas es empezar a hablar de la reutilización como un canon de reutilización, determinar bien la base imponible, el hecho imponible, el sujeto pasivo y al fin y al cabo poner los precios, no un precio cualquiera o un precio solo para una cuestión, sino un precio que venga determinado para cada uno de los usos o de los tratamientos que se van a hacer en las depuradoras. Por último, y perdón por pasarme un poco en el tiempo, quería hablar de la importancia del agua en la comunidad autónoma. Ya lo dijo ayer la consejera, lo ha dicho también el director gerente de la Agencia del Agua esta mañana. Hay el recurso hídrico cada vez es más escaso, hay una reducción muy importante de las precipitaciones y en Castilla-La Mancha tenemos que aprovechar cada gota que exista en nuestro territorio. Nuestra gestión tiene que ser, pues eso, eficiente y óptima. Y quiero recalcar que el punto de partida no es el mismo en nuestra comunidad que en el resto, que la economía de escala tampoco es la misma, no es lo mismo depurar y reutilizar en comunidades pequeñas con una mayor densidad de población como es Murcia, como es Madrid, a diferencia de Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Andalucía. Y luego, por citar un poco el programa integral de depuración, ya ha comentado algo el director gerente, pero en el programa integral de depuración sí hubo una primera idea de integrar la reutilización de aguas. Pero como es un programa en el que no llama a ningún licitador, en el que apenas conlleva trabajo y en el que no tiene la suficiente complejidad, pues decidimos sacarlo fuera y esperar y hacer las cosas primero el A y luego el B. Y por último, lo que os estoy diciendo, la reutilización en Castilla-La Mancha ha dado un valor añadido plus, vamos a llamarlo así, a la depuración. Si algo por algo no funciona o la depuración no se consigue lo que establece la Directiva Marca y la Directiva Europea de Aguas Residuales en plazos, es también por la conciencia que hay en torno a la depuración. Entonces, lo que hemos visto, y creo que es un método de avance total, es asignar la reutilización a la depuración. Es súper importante. Y poco más, con la reutilización se cierra el círculo de la economía circular y poco más. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Muy interesantes los casos expuestos. A continuación, Juan Sánchez, subdirector de Operación y Depuración en el Canal de Isabel II. Juan es ingeniero de caminos, canales y puertos. Ha trabajado en empresas como Ferrovial, Infilco y en el 2002 se incorpora al Canal de Isabel II ocupando distintos cargos y es a partir del 2009 donde ocupa su cargo actual como subdirector de Operaciones de Depuración. Bienvenido, Juan.
Buenos días a todos. Gracias en primer lugar a la EDIR, en las personas de Susana y Daniel, por invitarnos a mi empresa a contar aquí nuestras experiencias. Un leve inciso, en la actualidad ocupo el puesto de director de Innovación e Ingeniería. Antes de esto sí fui su director de Depuración y Depuración. Miguel Ángel Gálvez, que estuvo aquí ayer, es el actual subdirector del canal. Bien, para aquellos que quizá no conozcan al canal Isabel II, hay que decir que el canal es la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua urbana en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está compuesta por 179 municipios, una población superior a los 6 millones, cercana a los 7 millones de habitantes. Y esto hace que cualquier característica supramunicipal de gestión del agua tenga unas ventajas importantes, sobre todo para acometer grandes inversiones y minimizar, en la medida de lo posible, los gastos. El canal nació con la vocación de abastecer de agua potable a la Comunidad de Madrid. Y esa fue su vocación durante aproximadamente 120 años. En ese momento fue cuando empezamos a tomar contactos con la depuración de aguas residuales y desde entonces hasta ahora, gracias a los cambios en la legislación y los convenios que hemos realizado con los municipios, hemos llegado a este punto en el cual podemos gestionar los 3 pilares fundamentales del ciclo integral urbano: el abastecimiento, el saneamiento y la reutilización. El inicio del canal de Isabel II con la reutilización se produjo en la década de los 90 del siglo XX. En ese momento firmamos un par de convenios con un municipio y un campo de golf y empezamos a suministrar a principios de los años 2000 ese agua regenerada. También por aquel momento acometimos alguna obra, como puede ser el suministro de agua regenerada a la ciudad financiera de Santander. Pero, en cualquier caso, estas 3 actuaciones fueron fruto de la demanda de los destinatarios o clientes más que de un plan en particular. Por aquellos años, si recordamos las distintas sequías que hemos sufrido, nos hicieron pensar que sería importante tener un plan de reutilización que nos permitiera preservar el recurso de nuestra agua para abastecimiento de los embalses, generando un uso de agua reutilizada que permitiera, ya digo, resguardar un volumen importante de agua para abastecimiento. Con ese sentido, comenzamos la redacción de una serie de planes directores. En total fueron 33 planes y convenios que se firmaron con distintos municipios y entidades. Con esos planes directores pudimos firmar esos convenios y, además, durante esos años realizamos o redactamos unas normas de reutilización para poder definir con claridad y uniformidad los criterios de diseño y obra de las redes de regeneración. Y, a la vez, en el año 2008, se modificó la Ley 17/84 de la Comunidad de Madrid, que es la que regula el abastecimiento y el saneamiento, para incluir el servicio de reutilización entre los servicios que podríamos dar. A la vez de todo esto, aunque estaba no incluido en el plan de reutilización que acabo de comentar, también se construyó el tratamiento avanzado de la depuradora Arroyo Culebro Cuenca Media, que, como pudimos ver ayer, se comentó algo, es un tratamiento que no solo tiene tratamiento convencional para riego de parques y jardines públicos, sino también un avanzado para una industria papelera que en ese momento se llamaba Holmen Paper y que hizo necesario un tratamiento muy avanzado con membranas de ósmosis como último paso para poder dar suministro. Y en todo esto se firmó con el Ayuntamiento de Madrid un convenio por el cual se nos encomendaba la gestión de los tratamientos terciarios que el Ayuntamiento tenía en sus depuradoras hasta ese momento. Todo este conjunto de actuaciones y modelos de desarrollo hacen que, hoy por hoy, gestionemos 32 tratamientos terciarios, un total de más de 300 zonas verdes, 11 campos de golf, el suministro de 11 campos de golf. Tenemos una capacidad conjunta de más de 300.000 metros cúbicos día de regeneración y, en total, llegamos hasta 2.700 hectáreas. Ese es el estado en el que nos encontramos ahora. Pero, a partir de este momento, se nos plantean otros retos fundamentalmente para mejorar ese resguardo o esa capacidad de almacenamiento del agua en nuestros embalses. Entre esos retos quería remarcar 4 en particular, entre los que muchos que estamos trabajando. Uno de ellos consiste en el aprovechamiento continuo de los tratamientos terciarios. Todos sabemos que las campañas de riego con tratamiento terciario para zonas urbanas están muy ligadas a la climatología. Cuando la climatología es lluviosa,
no es necesario, en principio, regar con ese tipo de agua y cuando no es así, hace falta un importante suministro de agua regenerada para ese riego. Esto hace que, en definitiva, a lo largo del año, podemos estimar en 5 o 6 meses el tiempo en el que están en funcionamiento los tratamientos terciarios. Esto, además de producir los típicos problemas en la operación de tratamientos discontinuos, todos lo conocemos, las paradas, los arranques, hace que sea necesario un complejo protocolo para asegurar que desde el primer momento la calidad del agua es la requerida. Por otro lado, hace pensar que tenemos unas infraestructuras que durante gran parte del tiempo, del año y de los días, están sin utilizar. En línea con la actual estrategia de nuestra empresa, uno de nuestros objetivos es la sensibilización con el medio ambiente. En el año pasado decidimos poner en marcha de modo continuo, como modo básico de operación de los tratamientos terciarios, poner en marcha, ya digo, todos los tratamientos terciarios continuamente durante todo el día y todo el año, con el objetivo de que durante el tiempo de campaña de riego el excedente sobre la demanda sea vertida a los cauces con una calidad superior a la que proporciona la depuradora, aun cumpliendo con la autorización de vertido. Por otro lado, en las temporadas en las que no hay riego, esos 6 meses que estábamos hablando, podemos verter directamente al río un agua filtrada con una calidad superior, como ya decía. Esto se ha traducido en el año pasado, en el 2017, que vertimos al cauce 107 hectómetros cúbicos con una calidad de agua filtrada, lo que hace indudablemente mejorar no solo la calidad de los ríos en la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, el disfrute que hacen los ciudadanos de esos, sino también la calidad de los ríos aguas abajo de la comunidad en los territorios colindantes, y estoy seguro que aquí especialmente sois sensibles en ese sentido. Esto hace también que pongamos en marcha un plan de actuación sobre los tratamientos terciarios, que algunos de ellos no tenemos conectados directamente al cauce. Como sabéis, puesto que el objetivo inicial del tratamiento terciario es el suministro para riego, no todos tenían la posibilidad de verter directamente al cauce. Como creemos que es una medida adecuada, hemos puesto en marcha un plan para que todos los tratamientos que nos quedan, estoy hablando del entorno de 5 o 6 de los totales de los 32, tengan ese vertido directo, y creemos que podremos incrementar nuestra capacidad de vertido de agua filtrada en más de un 50% con respecto al año pasado. Por otro lado, con el afán de aumentar nuestro embalse o nuestra reserva de recursos en los embalses, queremos atacar el suministro de agua regenerada para riego de jardines privados. Como sabéis, la calidad que el Real Decreto 1620/2007 requiere para el agua regenerada de riego de zonas públicas, baldeo de calles, etcétera, es inferior a la que requiere para el riego de jardines privados. Esto hace necesario que establezcamos un plan de adecuación de nuestras infraestructuras actuales de tratamiento terciario para añadir los procesos necesarios y alcanzar esas cualidades. Para hacer esto, lo que hemos hecho es atacar el problema de una manera global, no tanto buscando el tratamiento terciario de la zona en concreto, sino buscando la concentración de ese tipo de demandas de agua regenerada en el territorio de la Comunidad de Madrid. Hemos hecho ya un estudio utilizando técnicas de imágenes satelitales con las que podemos determinar en toda la Comunidad de Madrid qué superficies verdes son de uso público o privado, cruzándolas con el catastro, y no solo eso, sino qué tipo de superficie verde, arbusto, pradera, tenemos. Eso, junto con los datos de demanda y de precipitación de un año normal, nos da como consecuencia un potencial de riego de agua regenerada en toda la Comunidad de Madrid. Este estudio nos ha permitido asegurar hoy por hoy que sabemos que del total del agua regenerada en estos dos usos que la Comunidad de Madrid puede demandar, el 35% sería agua regenerada para jardines privados. Además, este tipo de estudios nos permite ver claramente en qué zonas se concentran las demandas mayores y, por lo tanto, hacer un plan de reutilización objetivo en el sentido de aprovechar las infraestructuras en el punto adecuado y no simplemente añadiendo tratamientos nuevos en todas nuestras instalaciones. También, por otro lado, lo que pretendemos es potenciar o impulsar la innovación y la investigación en torno a los tratamientos
para obtener agua regenerada de calidades incluso superiores a las que el Real Decreto marca y que estamos seguros que en la evolución de la legislación llegarán. En ese sentido, estamos construyendo ahora mismo, y esperamos tenerla terminada a mediados del año que viene, una planta nodriza experimental en la que se podrán instalar, pilotar, testear nuevos tratamientos, tanto en proyectos propios como ajenos, con métodos de colaboración diferentes. Esta planta se está construyendo actualmente junto a la estación depuradora de Torrejón de Ardoz y lo que permitirá es suministrar agua de distintas calidades procedente de esta depuradora para que esos tratamientos innovadores o aquellos que se necesitan investigar tengan directamente todas las facilidades para tomar el agua, la energía eléctrica, hacer los análisis correspondientes, etcétera. Esperamos que con esto haya un impulso importante y aparezcan nuevas técnicas o procesos que nos ayuden en ese objetivo. Y ya como cuarta iniciativa a remarcar, como comentaba antes, en el plan de reutilización que hicimos hace 15 años, una de las actividades que se hicieron fue la redacción de normas de reutilización, la modificación de la legislación. Es decir, hay que no solo actuar sobre la planificación de inversiones, sino también sobre las normas y leyes que regulan el suministro para que todo sea acorde a nuestro objetivo. En ese sentido, el actual Decreto 1620/2007, como sabéis, establece en los anexos el método de autocontrol que debemos llevar en nuestras redes de agua regenerada, tanto en frecuencia, tomas de muestras, análisis, etcétera, ¿no? Supongo que coincidiréis conmigo en que cuando la red de agua regenerada es extensa y hay un gran número de puntos de entrega, este tipo de autocontrol hace que la carga de muestras, análisis, etcétera, sea muy elevada y, por lo tanto, en definitiva, entra en juego en esa planificación que tendemos, ¿no? En nuestra opinión, la tendencia que creemos que se puede dar en este sentido es paralela a la que se da en el agua de abastecimiento. Como sabéis, los planes sanitarios de agua, que en definitiva son protocolos de autocontrol de calidad y gestión basados en evaluación de riesgo, pueden hacer que la frecuencia de esos análisis, esos muestreos, se varíe en función de las características específicas de cada red, que es diferente en Madrid, en Toledo o en cualquier sitio. Pensamos que esta puede ser también en el futuro la medida o la mecánica mejor para llevar el autocontrol de las redes de agua regenerada y por eso en el año 2019 iniciaremos los estudios previos para implantar en el canal un plan de autocontrol basado en evaluación de riesgos para el agua regenerada similar o a imagen del que hace ya 5 años tenemos en el canal Isabel II en lo que respecta al agua potable. Y hasta este punto las 4 líneas más interesantes que quería comentaros. Es evidente que con el escenario actual de cambio climático, tanto por la escasez de precipitaciones posibles como por esa irregularidad, el suministro con agua regenerada cada vez habrá que potenciarlo y no solo eso, sino que habrá que dar pasos adelante para suministrar agua regenerada incluso con calidad de agua potable. Eso antes o después llegará. Creo que para eso tenemos ya las tecnologías adecuadas o estamos a punto de tenerlas todas, según estuvimos viendo ayer en algunas de las ponencias, y por lo tanto probablemente haya que trabajar fuertemente en la evolución de normativa legislativa, normas y legislación, para que en definitiva se logre la concienciación del ciudadano y el convencimiento de que ese agua es perfectamente potable. Ese será otro plan futuro, pero ese será otro plan y espero contarlo algún día. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, Manuel Aldeguer lleva, yo creo que media vida o más dedicado a la gestión muy relacionada con el agua. Ha sido alcalde de la ciudad de Guardamar del Segura, director provincial de la Consejería de Medio Ambiente, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, vicepresidente de la Mancomunidad de Canales del Taivilla y actualmente pues, es director general del agua de la Comunidad Valenciana. Además, todo esto lo ha compatibilizado siendo profesor asociado de la Universidad de Alicante. Manolo, cuando quieras.
En primer lugar, agradeceros el que me hayáis invitado y bueno, intentaré aportar quizá mi experiencia reciente y pasada e intentar sintetizarlo en los minutos que podemos hablar. Vamos a ver, yo, porque como disponemos de muy poco tiempo y quizá lo que puedo aportar es algún pantallazo, yo creo que en este momento en la Comunidad Valenciana, también en todo el sur del litoral español, se está produciendo un problema, ya llevamos más de una década con esto, con una sobreexplotación de los acuíferos enorme, con una disminución de la pluviometría y, por tanto, de las aportaciones de aguas superficiales y un incremento de la población en el litoral, de manera que es lo que podríamos llamar esa sobreexplotación y esa disminución de las aportaciones de la pluviometría, pues el déficit, salvo que se reduzca el incremento de la población, salvo que se reduzcan las hectáreas de regadío, situación que ya se ha producido sobradamente. Hay en la zona, por ejemplo, del Vinalopó, hay comunidades de regantes que no explotan más allá del 20 o el 30% de su superficie. He puesto un par de proyectos que para mí son importantes y que, de alguna manera, lo que quisiera trasladar es que el problema no solamente está, sino que se va a agudizar y que, me refiero al problema de déficit, y que tanto la reutilización como la desalinización son dos factores o dos actores muy importantes. Incluyo la desalinización de agua salobre, que dentro del grupo de trabajo de la CIN, Comisión Intermediterránea, del cual el Grupo de Trabajo Agua y Energía lo lidera la Dirección General del Agua de la Comunidad Valenciana, pues uno puede, en los documentos que elaboramos, pues ves que la problemática es muy similar. Colidera el grupo de trabajo el alcalde de Rabat, y cuando hablábamos de la posibilidad de utilizar aguas salobres mediante desalinización, pues le parecía unas propuestas muy buenas, ¿no? Nos encontramos con un problema que siempre tocamos en todas las partes, pero que al final no se aborda, y yo veo complicado que se aborde, y es la cuestión energética. El consumo de energía que comporta el que ahora, por lo menos en nuestra comunidad, probablemente los volúmenes más importantes de agua, casi que de los que podemos disponer, que son los de aguas reutilizadas y de desalinización, están a cota cero, pero el regadío no está a cota cero. Con lo cual, el consumo energético va a comportar, tanto para desalobrar como impulsar el agua, pondré también un ejemplo en una diapositiva, como el agua regenerada en las condiciones que toque, llevarla a cotas pues mucho más elevadas en las que están las depuradoras, pues eso genera una enorme dificultad y hace que en nuestra comunidad, que por ejemplo pues nosotros, yo creo recordar que tenemos algo así como 540 depuradoras más o menos que reutilizamos o regeneramos del entorno de los 430, bueno, varía, ¿no? Porque como ha disminuido la población, el incremento, pero bueno, en torno de los 430 hectómetros, y que más de la mitad no reutilizamos, ese volumen de agua es un volumen muy importante. No diré las desalinizadoras, que están en una situación, pues digamos, de muy bajo rendimiento. A mí me parece que después de esto lo agravamos, los temas económicos tienen mucho que ver también con que nuestra legislación, nuestra ley de aguas del 85, que las leyes deben ir acompañadas siempre de un esfuerzo presupuestario, ¿no? Consiguió pues crear un mapa absolutamente distinto y la planificación de las cuencas y luego la competencia municipal en sus ámbitos de abastecimiento y saneamiento, pues
ha ido produciéndose una evolución tanto del clima como de la producción y las posibles fuentes de suministro de agua, que no han ido acompañadas de un, digamos, modelo legal y de concepto de la gestión que lo soporte. Es decir, en muchos foros hablamos continuamente de la gestión del ciclo integral del agua y bueno, yo no encuentro, cuando he escuchado a los compañeros anteriores en distintos foros y otras personas que intervienen, cada uno en cada comunidad autónoma intenta arreglárselas como puede para ver si en el canon de saneamiento puede incluir algo para la reutilización, para que el bombeo se produzca a costa de digamos, el contaminador, el usuario del agua urbana. Pero, sin embargo, perdonar que voy a intentar lanzar muchas cosas por si luego algo puede ser útil, porque creo que a mí el panorama no me parece, digamos, alentador. No me parece alentador porque encuentro que hay una falta de normativa y de objetivos políticos hidráulicos que no van acorde con los conceptos y las fuentes actuales de conceptos de gestión y las fuentes actuales que se van produciendo de suministro. Sin embargo, el déficit se va produciendo. No encuentro que en la Comunidad Europea, cuando planteamos problemas de planes, de programas que deben ir acompañados de inversiones y demás, no encuentro ningún tipo de calor. Y entonces entiendo que bien el esfuerzo que hacen desde las comunidades autónomas o el Ministerio cuando empezó con aquello de aquella especie de acuerdos, ¿no?, para producir un proyecto de Estado, ¿no?, en relación con el agua, con la gestión y demás. Yo encuentro que son cosas así como espontáneas que surgen, pero no encuentro una base sólida para decir, vamos a ver, si disponemos de un volumen importantísimo, ¿cuánta agua puede tratar el entorno urbano de Madrid? Todas las ciudades que están en el interior. Es que si se reutiliza todas las aguas del interior con los tratamientos adecuados, ¿eso no liberaría mucha agua que podría ir hacia el litoral? Quiere decir que impacta también en otras regiones lo que se produce en una, ¿no? No estamos desconectados unos de otros. Por otra parte, es que podemos, con toda la voluntad que le pongamos a política y hablemos y demás, es que podemos impulsar la reutilización si un proyecto cuesta 30 o 40 millones de euros para llevar a una zona, además, ¿quién paga eso? Hay que recuperar los costes, no se recuperan, hay una voluntad política en Bruselas, yo creo que no. Bueno, he estado, como hay muy poco tiempo, voy a intentar ir un poco rápido. En esta diapositiva simplemente lo que he querido poner son los trabajos del CEAM, de una fundación que estudia Centro de Estudios Ambientales Valenciano, en la que pone de manifiesto el incremento de la temperatura tan enorme que se va produciendo en el Mediterráneo. Quiero recordar una cosa, toda el agua que se evapora luego cae y llueve. El problema que está produciendo el cambio del clima es dónde llueve. El problema es que si el agua que se evapora del Mediterráneo cae en el Mediterráneo o si vemos esta línea negra, que más o menos es la divisoria, resulta que esto es donde debieran llover los frentes atlánticos y esto la cuenca mediterránea, pues una buena parte del agua que se evapora de aquí llueve atrás. Con lo cual, en una parte de Europa, el problema del cambio climático, digamos, se manifiesta más en forma de inundaciones que en forma de escasez. Sin embargo, en nuestro territorio, pues que está todo bastante desorientado, una parte del agua que se evapora, como digo, llueve en otro sitio, con lo cual se va produciendo una disminución de las aportaciones de agua superficial. Dicho esto, decir también que los costes energéticos, teniendo en cuenta este trabajo de Enrique Cabrera, que es un profesor de la UPV,
en que dice, Enrique Cabrera lo toma de otros autores, que el 66% de las toneladas que se transportan son de agua. Lo que quiere decir es que el consumo energético asociado al transporte de agua es enorme. Es decir, la disponibilidad de agua es algo, evidentemente, en todos los foros lo hemos comentado 1000 veces, evidentemente vinculado a la disponibilidad de energía. De energía a un precio que haga que el coste final de impulsar el agua, de poner a disposición del usuario regante, fundamentalmente regante, haga que aquello pues, le permita competir en el mercado. Eso es un ejemplo de de la planta de Rincón de León en Alicante, donde hay un volumen de agua. Esa planta trata del entorno de los 16 hectómetros de agua, de los cuales apenas se aprovechan 6 o 6 y pico. Claro, hay varios rebombeos y luego tiene un problema que es que la intrusión en las redes de alcantarillado hace que el agua tenga que tratarse con una osmosis inversa y entonces sumas 24 a los rebombeos y al final te cuesta 35 céntimos de euro el metro cúbico. Más luego la gestión dentro de la comunidad, pues el agua se va a precios bastante elevados. Sí, y esa infraestructura pues la han ido haciendo los regantes a lo largo del tiempo. Luego también la Generalitat, la planta desalinizadora la construyó la Generalitat. Sin embargo, si aplicamos a la planta de desalobración o desalinización de agua salobre, aplicamos fotovoltaica, el precio cae 12 céntimos. Bueno, es que nos hemos propuesto en el Ministerio, en Bruselas, ¿hay alguna idea clara de que sí o sí es necesario aplicar un tipo de energía que permita conseguir un precio final del agua asequible? Es que si esos planes se llevaran adelante, no podríamos disponer de muchísima agua en toda la zona sur de la Comunidad Valenciana. Hay bastante agua, toda la zona del Segura, por ejemplo, que es una zona muy deficitaria. El nivel freático está muy alto, pero son aguas que tienen 4.000, 5.000 de conductividad, con lo cual no se pueden utilizar. Pero mediante un tratamiento de osmosis inversa, luego pondré una diapositiva que mi amigo Daniel, bueno, estas son las depuradoras y los volúmenes a que me refería antes. Y estos son los dos proyectos que había puesto. Esto es en la zona de Valldeuxó, que hay una zona de sobreexplotación de los acuíferos terrible, hay una intrusión salina ya que se mete porque los pozos están allá abajo. Sin embargo, tenemos en toda esta zona un volumen muy importante de agua. Es un proyecto de al menos, es un trabajo fin de carrera de la Escuela de Ingeniería de Caminos, de 30,5 millones y podrían reutilizarse 26,7. ¿Es que eso lo pueden hacer los agricultores? ¿Es que si se hace con dinero... ¿Es que no es necesario algún tipo de inercia en planes, proyectos, programas, inversiones que vayan a cubrir el anterior? Perdón. Esto es un trabajo que nos ha hecho el IAMA, Instituto de Agua y Energía de la Politécnica, y que supone, desde la depuradora de Pinedo, que está virtiendo al mar más de 80 hectómetros, bombear agua a la Folla de Buñol, que está por aquí, y que es un proyecto del entorno de los 42 millones de euros y que supondría aprovechar más de 33 hectómetros. La Generalitat no puede asumir eso. No, nuestra situación financiera es muy mala. Bueno, quiero decir, hay soluciones, pero a mí me parece que estamos lejos de esa voluntad política desde Bruselas y desde, digamos, la colectividad española, no me meteré en libros de caballerías, de abordar ese tipo de soluciones y de respuestas que permitirían el uso y la construcción de acueductos, conducciones, impulsiones, desalobradoras y demás. Esta era una reflexión final en relación a lo que estoy diciendo y esto es un proyecto que ha sido Daniel quien lo impulsó en la universidad, en el campus de la Universidad de Alicante, a partir de una pequeña planta de osmosis inversa. Toda el agua que riega los jardines de la Universidad de Alicante es de una pequeña
desalobradora de un pozo y el ahorro, quiero recordar cuando el último trabajo que vi de Daniel ha supuesto muchísimo dinero en relación con el consumo de agua de la red general y al mismo tiempo pues ese agua se puede utilizar para beber. Bueno, yo no sé si he provocado o no he provocado, pero me parece que o este tipo de cosas van hacia adelante o el problema, que es muy grave en toda la cuenca mediterránea y desde luego la Comunidad Valenciana y a lo largo de nuestros 518 kilómetros de costa, no solamente no es que estén mal, es que se va a agravar. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Gracias. Bueno, Pedro Simón es ingeniero industrial, lleva también 30 años en el mundo del agua. Primero trabajó en Aguas de Barcelona, después fue director gerente de la entidad de saneamiento de la Comunidad Valenciana, creo que fuiste el segundo y de ahí ya pasó a ESAMUR, donde continúa en la actualidad, pues también como responsable técnico de ESAMUR. Además, hay que indicar que coordina el grupo de reutilización de AEAS y es vicepresidente de ASERSA. Adelante, Pedro. Gracias, Daniel. Primero, agradecer la invitación porque me gustaría lanzar algún mensaje que creo que es importante. Voy a dividir la presentación en dos partes. La primera es contar un poco lo que hacemos en la comunidad, en la región de Murcia. Y el segundo, me voy a centrar en la nueva normativa europea, que creo que es un tema muy importante que nos va a afectar a todos y que tenemos que saber un poco cómo va, que creo que hay un gran desconocimiento. A ver, unos números primero. Y la pantalla está, ¿no? Perdón, ¿la pantalla esta se puede poner o...? Vale, pues no se pone nada. Unos números primeros de lo que es la utilización en la región. Tenemos 95 depuradoras, prácticamente toda la población tiene servicio de depuración. El rendimiento medio de eliminación de DBO5 es muy alto, estamos hablando del 99%. El agua que se está tratando es 105 hectómetros cúbicos al año y prácticamente toda el agua se reutiliza. Toda el agua se desinfecta en la región de Murcia. Estos son algunos de los tratamientos que tenemos allí. Es un típico tratamiento terciario, un físico-químico primero, luego una filtración. Muy importante el tema de la filtración para poder hacer luego una buena desinfección. Normalmente la desinfección se hace con radiación ultravioleta, a veces apoyada también con hipoclorito. Y tenemos también 9 MBR, que el sistema de membranas la verdad es que es excelente para los temas de reutilización. Bien. ¿Qué líneas de trabajo son las que tenemos actualmente? La primera, es muy importante tener instalaciones, pero también es muy importante el que no fallen nunca. Es fundamental. Y podríamos estar hablando aquí de la crisis del pepino y alguna otra cosa, que si alguien tiene luego interés, pues se la puedo contar, pero esto es muy importante. Las depuradoras no pueden fallar nunca, y menos si estamos dando el agua para su uso luego en algo que es, bueno, pues el reutilizar el agua es una necesidad, pero también es una responsabilidad, porque estamos pasando un producto que puede generar problemas. Entonces, es muy importante el tema de seguridad alimentaria. Y es algo que hemos trabajado mucho y que seguimos trabajando. Esto, por ejemplo, es un invernadero que hay una depuradora y que colaboramos con el CEBAS para ser capaces de determinar qué es lo que pasa cuando regamos con agua depurada, si hay microorganismos que entren, si hay contaminantes emergentes que entren y todo eso. Eso es muy importante. Y además ahora estamos desde hace un año así haciendo 2 planes a gran escala de estudio de riesgos, uno cualitativo, otro cuantitativo, en el cual hemos elegido no solo parámetros indicadores, sino también hemos elegido los patógenos. Queremos ver qué correlación hay entre ellos. Es decir, estamos midiendo virus no solo en la salida de las plantas, estamos midiendo qué pasa en las balsas, qué pasa luego en los cabezales de riego, qué pasa en el producto. Todo eso es muy importante, nos está dando mucha información y nos permite luego ir a discutir cuando tenemos que ir a discutir a Bruselas. Esto es muy importante. Y otro tema que aún no está regulado, pero que evidentemente, como aquí ya se ha mencionado alguna vez, pues va a ser también en el futuro pues un tema importante de los contaminantes emergentes, que sí que también es un tema que ya llevamos un montón de años midiendo, viendo qué tecnologías son las más adecuadas y demás. Es muy importante que saquemos el máximo de información, porque si no luego nos van a pasar por encima. Entonces, o nosotros tenemos información de lo que cuestan las cosas, qué problemáticas tiene y demás, o cuando nos venga una normativa europea y demás, no vamos a ser capaces de responder. Entonces, es muy importante que hagamos todo este tipo de investigación, me parece a mí.
Luego, en cuestión de tecnologías, pues también es fundamental el sacar el máximo partido de las instalaciones. Y el máximo partido, pues aquí tenemos algunas tecnologías que usamos. Una, por ejemplo, la primera se refiere a estudio de tamaño de partículas, que es muy importante para ver qué pasa con las filtraciones. La filtración, como he dicho antes, es muy importante dentro de la desinfección. CFD también usamos para saber exactamente cuál es la hidrodinámica en los reactores, muy importante también para poder utilizar las dosis más adecuadas y ahorrar, porque aquí no solo es ser capaz de conseguir los resultados, hay que optimizar, en la segunda parte también muy importante. El tema de trazadores, también muy importante para descubrir zonas muertas, para no dosificar de más, que puede generar subproductos que te generen problemas luego. Y también aquí podemos ver, pues estamos midiendo en las plantas en la salida los tialometanos que se producen, si tenemos hipoclorito. Es muy importante también porque, como bien saben, el cloroformo es algo es tóxico y puede generar problemas, entonces lo estamos estudiando incluso qué pasa en las balsas, si hay una degradación luego o no. Estamos estudiando también si entra el producto o no entra el producto, también temas muy importantes, porque bueno, una cosa es que estuviera ahí y tenemos que verificar si realmente está entrando o no. Otras tecnologías que estamos usando, esto es en planta real ya, estamos estudiando la combinación entre peróxido de hidrógeno y ultravioleta, que puede darnos unos resultados bastante importantes y reducir los costes de explotación, que vamos a ver que con la nueva normativa se van a incrementar. Esto es una tecnología también que estamos usando, bueno, es conocida, es carbón activo en una planta, para ver tanto la eliminación de emergentes, y esto es una planta real, tanto la eliminación de emergentes como cómo afecta la desinfección. Y estamos viendo, por ejemplo, que consigue unos resultados muy buenos en reducir, en incrementar la transmitancia del agua, con lo cual las dosis que necesitamos luego de ultravioleta son bastante inferiores. Y entonces pues tenemos que compensar a ver si eso es positivo o no es positivo. Pues bueno, estamos estudiando todo esto. Esto es un proyecto que se está haciendo, está prácticamente terminado con FACSA, un proyecto europeo de, ya que las membranas es un sistema excelente para el tema de la reutilización, porque hace una desinfección muy importante, pues este es un estudio en el cual se está buscando si podemos encontrar membranas más baratas, usando productos de desecho. Y también, pues bueno, creemos que es muy interesante este tema. Y esto es lo último que hemos puesto en una planta, es una planta real, 750 metros cúbicos día, para hacer una ultrafiltración. Queremos comparar qué pasa entre los MBR y las ultrafiltraciones. Las membranas es el sistema más efectivo, es más caro, pero es el más efectivo. Entonces queremos ver todas las posibilidades que hay para ver cuáles son los costes más interesantes. Y ahora voy a pasar ya al otro tema, que es un tema que creo que es muy interesante y que creo que hay bastante desconocimiento del tema. Esto es la nueva normativa europea, la propuesta de nueva normativa europea. Lo que propone es una serie de diferencias entre los tipos, es decir, de combinación entre los tipos de riego y la cosecha que se va a regar. Pues no es lo mismo regar un naranjo que regar una lechuga, evidentemente. Entonces, establece unas categorías de agua. Esas categorías de agua luego tienen unas exigencias para cada una de esas categorías. Me voy a centrar en la categoría A, que es la más exigente, para regar lechugas, para entendernos, que es lo que va a exigir es menos de 10 de Escherichia coli, menos de 10 de DBO5. Mantener una planta siempre menos de 10 de DBO5 no es fácil. Se puede conseguir, pero no es fácil. Nos tenemos que poner las pilas para conseguir esto. Mientras que conseguir menos de 10 de Escherichia coli, pues es relativamente sencillo si usamos, por ejemplo, hipoclorito o algo así. Lo que pasa es que el hipoclorito cada vez va a estar más perseguido por el tema de sus productos. Y bueno, vemos que las exigencias son, bueno, bastante duras. Pero este no es el principal problema que tiene esta normativa que viene. El principal problema está aquí, que es que nos exigen validar los tratamientos. La validación de los tratamientos puede ir de cero a infinito, es bastante complicado. Pero además nos están pidiendo algunos parámetros bastante complicados de eliminar. Por ejemplo, el tema de esporas de Clostridium. Las esporas de Clostridium, que quiere ser un indicador de protozoos, porque lo que se está intentando con esta normativa es no solo acabar con las bacterias, que es lo habitual, que quieren acabar con las bacterias, pero también que seamos capaces de eliminar virus, que eliminemos protozoos también. Entonces se busca una serie de indicadores para cada uno de esos patógenos. El tema de los protozoos, la verdad es que han elegido un indicador que es criminal, absolutamente criminal. Las esporas de Clostridium es muy complicado de eliminar, pero muy complicado. Y entonces, pues, el planteamiento que se hace aquí lo hemos peleado a muerte con la JRC, que era quien está haciendo el estudio. Conseguimos al final algo que creemos que puede ser muy positivo, que es haber introducido el Cryptosporidium. También se puede validar los tratamientos con Cryptosporidium. Y esto es muy importante porque la eliminación del Cryptosporidium es más fácil
que la de las esporas de Clostridium. Y alguno dirá, pues vaya, un negocio que hemos hecho, si estamos bajando en seguridad. No estamos bajando en seguridad. Lo que pasaba antes es que pedían un exceso de seguridad, porque las esporas de Clostridium son mucho más difíciles de eliminar y lo que se quiere eliminar es protozoo. Entonces le dijimos a JRC, pues pone un protozoo, y eso es lo que se hizo, se ha puesto un protozoo y se puede validar también con el protozoo, que es más fácil. Es decir, hay que optimizar, hay que ajustar realmente lo que necesitamos. Y el otro tema también muy importante es la evaluación del riesgo. Se va a pedir para todos los permisos de reutilización una evaluación del riesgo. Y eso es un tema también que puede ir de cero al infinito. Después comentaré un poco de ese tema. Voy a hablar ahora entonces de esa normativa que desde la región de Murcia nosotros apoyamos. ¿Por qué? Pues porque creemos que es bueno estar más del lado de la seguridad. Creemos que es conveniente, porque va a dar más confianza al consumidor y eso va a ser importante. Entonces, lo primero, pensamos que está muy balanceada del lado de la seguridad, está del mismo nivel que otras normativas punteras consideradas, como puede ser la de California, como puede ser la de Australia, como puede ser la ISO 16075, pensamos que está de ese mismo nivel, con lo cual creemos que está bien en temas de seguridad. Y ahora voy a empezar a poner algunas cosas en rojo. En rojo significa que está la cosa más complicada. Por ejemplo, una de las cosas que hace es que descarga toda la responsabilidad en el operador. Pero cuando digo toda la responsabilidad estamos hablando del tema de la gestión de riesgos, incluso en el cultivo del agricultor. Y dice, oiga, ¿y yo qué pinto allí? Si voy allí me va a soltar los perros, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Usted no diga tontería. Bueno, pues así está previsto y esto hay que intentar cambiarlo y estamos peleando por cambiarlo. Otro tema es, hay dos cheques en blanco, es decir, se dice hay que hacer validación, se dice hay que hacer estudios de riesgos, se medio dice cómo, sobre todo el tema de estudios de riesgos, pero realmente no se especifica cómo. Y pueden ser de cero a infinito. Las validaciones pueden ser complejísimas y estamos intentando hacerlas más flexibles. No quiero decir quitar seguridad, quiero decir flexibilidad. Es decir, hacerlas, optimizarlas. Y en el tema de estudio de riesgos, pues una cosa similar. Si ustedes ven el estudio de riesgos, cómo lo plantean allí, bueno, lo último que falta allí es demostrar que realmente no tiene nada que ver con el pecado original. Porque es que es todo así. Tienes que comprobar que realmente no genera ningún problema en los usos potables, que no genera ningún problema en nitratos, que no genera ningún problema, incluso si se aplica fango. Oiga, ¿yo qué tengo que ver si se aplica fango? Eso es otra guerra, no me la echan a mí. Si los pesticidas van a ser excesivos, pero oiga, si el que echa los pesticidas es el agricultor, yo he hecho una cantidad muy pequeña de pesticidas, ¿qué me está diciendo? Bueno, pues todo ese tipo de cosas es lo que puede ser problemático y estamos peleando. Yo mañana me voy esta tarde me voy a Milán porque vamos a tener un workshop con la JRC precisamente porque estamos evaluando esta gestión de riesgos, cómo hay que hacerla. Entonces hay mucha gente que está con el principio de precaución siendo muy estricto y creemos que hace falta también alguien que ponga un sentido común. Nos ponemos ese papel nosotros, ya veremos, en el cual, bueno, pues intentemos compensar eso y realmente hacerlo viable, porque se pretende incrementar la utilización, pero siempre que pueda ser viable, si no, no se va a incrementar. Esto también es una animalada que se les ha ocurrido, es decir, que esto tiene que entrar en vigor en un año. En un año es imposible que pongamos esto en marcha. Hay que cambiar tratamientos. Los que tenemos ahora con el 1620 no van a ser suficientes. Hay que cambiar tratamientos. Entonces, un año no es tiempo ni por allá lejos para hacer esto. Estamos pidiendo 3 años. Y luego, un tema lo pongo en negro, neutral, porque una de las cosas que más se van a exigir es transparencia en la información. Y está muy bien. Todos pensamos que el tema de transparencia es muy importante, está muy bien, hay que ser transparente, hay que enseñarlo todo. Ahora, también nos da un poco de miedo. Nos da un poco de miedo porque esa transparencia lo que dice es, señores, tienen ustedes que publicar los permisos que sean de reutilización y todo eso. ¿Y quién me dice a mí que los alemanes, que están bastante tocando las narices con este tema, no llegan y publican en Internet una cadena comercial, por ejemplo? Oiga, pues en el campo de Cartagena de Murcia se está regando con agua depuradora. Y a lo mejor los clientes dejan entonces de comprar ahí. Y no he dicho ninguna mentira. Entonces, lo que estamos diciendo a la Unión Europea es, oiga, sí, transparencia lo que usted quiera, pero haga también campañas de sensibilización, de explicación de por qué es necesario esto, de que realmente no se generan problemas. Eso también hace falta. En cuanto a tratamientos necesarios para clase A, estamos trabajando en ello, pero lo que ya tenemos información y tenemos muchísima analítica ya que hemos hecho, muchos tratamientos, tenemos montones de tratamientos distintos, hemos estudiado todo este tema muy bien. Realmente yo garantizo que se cumple clase A si yo tengo una ultrafiltración, ni siquiera una microfiltración, una ultrafiltración o un tratamiento ultravioletas con una dosis, con el criptopredium puede ser que baje más, pero la que hemos hecho para esporas de Clostridium estamos hablando de más de 250 milijulios por centímetro cuadrado, que es una animalada, es muy alta. Entonces, estamos estudiando, como he dicho antes, combinaciones de tratamientos para ver si reducimos estos costes. Porque estos son los costes que hay. Además, se han columpiado, porque han hecho un impact assessment en el cual dicen
Los costes para el Fit for Purpose, que es decir, para cada aplicación que haya, es de 38 euros por metro cúbico y día. 38 euros por metro cúbico y día. Primero, casi todo tiene que ser clase A, es lo que pensamos nosotros, porque realmente todas las cosechas luego están mezcladas. Tú, cuando dejas el agua en una comunidad de regantes, luego ellos lo utilizan. Puede ser para regar lechugas o para regar naranjos, pero están mezcladas. Entonces, o das la categoría alta o tienes un problema y bastante grave. Entonces, esos son números reales con depuradores que se han hecho en la región de Murcia y en otras regiones. La clase B, que es lo que tenemos ahora, estaría de un coste entre 150 y 170 euros por metro cúbico y día, es decir, una planta de 5.000 metros cúbicos día, para hacer un número, se multiplica por esos 150 a 170 y te sale más o menos lo que cuesta. Y una de clase A, más exigente, pues diríamos que está por encima de los 200 euros por metro cúbico y día. Y los costes de operación, hemos coincidido con Castilla-La Mancha, sale de unos 20 céntimos de euro por metro cúbico. Estamos intentando reducirlo porque esto es bastante alto. Pensamos que podremos reducirlo, sobre todo con el tema de validación del Cryptosporidium, pero estos son los que estamos teniendo por ahora. ¿Cómo está esto realmente? Pues esto está muy avanzado. Está muy avanzado porque la Comisión Europea ya ha mandado el documento al Parlamento Europeo y al Consejo. Y ya está para que empiecen a debatirlo y a aprobarlo. Lo que pasa es que vamos a tener unas elecciones europeas ahora en mayo, con lo cual no sabemos si van a llegar a tiempo o se va a tener que alargar todo un poco. Pero esto ya está. Entonces, por ejemplo, y hay que empezar a moverse ya. De hecho, bueno, nosotros ya estamos moviendo desde hace bastante tiempo. Pero, por ejemplo, hace 2 semanas así fue mi gerente y el director general del agua de la región de Murcia a hablar con Simona Bonafé, con su equipo, que son el responsable del Parlamento Europeo que va a llevar esto adelante. Tenemos que empezar ya a hablar con ellos, a convencerlos, porque hemos visto algunos de sus informes y, bueno, pues hay que echar de comer aparte. El Comité de las Regiones también va a hacer un informe no vinculante. Estuve yo hace 3 semanas en el Comité de las Regiones haciendo una presentación en la Comisión de Medio Ambiente explicando realmente la problemática que tenía esta normativa para que sepan realmente dónde se están metiendo, evidentemente. Y estamos muy en contacto con la gente que está llevando el liderazgo de esto en estos distintos organismos. Igualmente con el Comité Económico y Social Europeo también hemos tenido reuniones con el ponente, que es una persona de Lituania, y bueno, pues estamos en bastante contacto con ellos porque hay que presentar alegaciones. Y estamos llegando tarde. Esto habría que haberlo hecho hace 3 meses y sería mejor porque entonces podríamos fomentar más el tema de las alegaciones. Las alegaciones estamos presentando ahora in extremis para ver si conseguimos que se tengan en cuenta algunos de los temas que pensamos que son muy importantes. Luego, hay países europeos que están muy en contra de esto, precisamente los que no se utilizan. No se utilizan y entonces están tan tranquilos con esto y lo que quieren es poner condiciones durísimas o que no haya. Y que no haya es porque igual alguno se ha planteado el poner barreras a los productos que vengan de otros países. Entonces, por ejemplo, tenemos problemas con Alemania, tenemos problemas estamos intentando traerlos para que vean nuestras instalaciones, para que realmente vean lo que estamos haciendo y se queden más tranquilos con lo que se está haciendo. Y luego, esto es muy importante, esto ya está en un nivel político. Hay que empezar a que los políticos nuestros se muevan. Se ha hablado antes de que todos estamos de acuerdo con que la utilización es muy importante. Pues si en España todos estamos de acuerdo, aquí lo que se hablaba antes del tema del pacto del agua o lo que sea, hay que ir todos a una con esto. Es muy importante que tengamos una utilización viable y esto está en manos ahora de la política. Por lo tanto, apoyaremos todo lo que haga falta, pero aquí el que conozca un político que vaya y le dé la lata ya para ver si entre todos convencemos aquí que esto vaya para adelante. Porque si no pasará esto. Yo soy un poco mayor y veía estos dibujos animados. La mayoría de ustedes no los vería. Este es Calimero, que siempre que terminaba decían, ¡pues, qué injusticia, qué desastre! Es que los mayores nunca nos hacen caso. Pasa lo mismo con la Unión Europea. No podemos consentir que la Unión Europea nos pase por encima con las normas. Y estamos viendo que con estas somos capaces de plantarle cara y realmente de que se modifiquen cosas. Pero tenemos que seguir apretando entre todos. Bueno. Muchas gracias.